Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de ingeniería térmica. Esta vez continuando con el tema, vamos a hablar sobre lo que serían las ganancias de calor externo en espacios de construcción. Y en este video voy a hablar sobre las diferentes ganancias de calor externo en un espacio de construcción. Comencemos. En este diagrama simple puede verse que estas son las diferentes formas en las que el calor puede ingresar al espacio de un edificio. Si hablamos de la ganancia de calor externo, es principalmente por el sol, mientras que el resto son más que ganancias de calor interno, que se discutirá en otros videos. La ganancia de calor externa consta principalmente de tres partes. Esta es la radiación solar a través del vidrio. Si se tiene un muro aquí con una ventana, entonces la radiación solar de rayos a través del vidrio significa que la luz entrará directamente en el espacio, que suele ser la mayor cantidad de ganancia de calor que se puede obtener en un espacio de construcción. La radiación solar a través del vidrio para los otros dos no es tan evidente, pero contribuye alrededor del 10 al 20% de la ganancia de calor en un espacio. Eso es en la construcción a través de vidrio y construcción a través de la pared externa o el techo. Pero, ¿por qué es importante estimar la carga de refrigeración del espacio? Porque solo cuando sabemos cuánto calor debe eliminarse del espacio, podemos seleccionar y dimensionar el equipo correcto, especialmente como la unidad de bobina de ventilador, la unidad de manipulación y todo el equipo de lado de aire que se suma le ayudarán a determinar cuál es el tamaño de enfriador que necesita obtener. Además de la torre de enfriamiento, el tamaño de la bomba, es importante saber cuál es la carga de enfriamiento del espacio. Y no estamos hablando de la carga de más de 24 horas o de una semana. Más de un mes, a veces necesitamos saber durante un día cuál es la carga máxima de refrigeración. La carga máxima de refrigeración puede ocurrir a las 2 de la tarde de un martes. Debe asegurarse de que su equipo pueda satisfacer esa carga máxima, la carga máxima de enfriamiento. Sin embargo, estimar la carga de refrigeración del espacio no es tan sencillo debido al efecto de almacenamiento de calor. Que entonces, por efecto de almacenamiento de calor, porque cuando la pared se calienta con el sol, el calor no entrará al espacio inmediatamente, por ejemplo a las 10 de la mañana. Cuando esta pared en particular se calienta con el sol, la habitación aún no se verá afectada por el calor, pero cuando son alrededor de las 11 o 12 del mediodía, el calor ya ha viajado hacia adentro y comenzará a emitir calor. Siempre hay un efecto de retraso debido a este efecto de almacenamiento de calor, y por eso se calcula, y esto sería complejo y tedioso, ya no es tan sencillo. Y esta es una de las razones por las que la simulación por computadora es mucho más común hoy en día. Tiene que usar el software E20, el programa de análisis por hora IES, y también hay otros tipos diferentes de software de estimación de carga de refrigeración del espacio en el mercado. Si no puede obtener el software de la computadora o solo necesita una estipulación rápida, entonces tendría que usar las reglas empíricas. O también se puede utilizar el factor de carga de enfriamiento para ayudarlo a estimar cuáles son las reglas generales de carga de enfriamiento en el espacio. Por ejemplo, un espacio en particular se usa para ciertas operaciones como el espacio de oficina o una sala de servidores basada en el GFA, el área del propio espacio. Debe multiplicarse por un cierto valor y puede obtenerse aproximadamente la cantidad de tonelaje requerida. Pero eso es solo para una estimación muy aproximada y nunca se usa para diseñar sistemas de HVAC. Este video se enfocará más en la ganancia de calor externa, que contribuye mucho más a la ganancia de calor dentro de un espacio de construcción. Entonces la ganancia de calor externa, como mencioné, incluye la radiación solar a través del vidrio, conducción a través de vidrio, el techo y la pared, y desde tabiques
cielos rasos y pisos. Luego también hay una ganancia de calor por infiltración, lo que significa que el aire caliente ingresa al espacio a través de los espacios. ¿Por qué hay ganancias de calor en primer lugar? La razón es muy simple. Cuando hay una diferencia de temperatura, habrá transferencia de calor. Para condiciones internas, queremos mantener a 24 grados centígrados y la condición de aire exterior es de 32 grados centígrados. Debido a esta temperatura y esta diferencia, entrará calor en el espacio. Solo cuando la condición del aire exterior es similar al interior, a la condición interior que se desea mantener, entonces la transferencia de calor será lo contrario. Examinemos algunos de los factores de ganancia de calor externas. Estos son los 4 factores que discutiremos: la localización física, la época del año o del día, la orientación del edificio y el diseño y los materiales que cubren al edificio. Primero, para la ubicación física es un factor bastante obvio, porque si el edificio está ubicado dentro de un clima tropical donde el clima es alrededor de 32 grados centígrados, entonces por supuesto absorberá más calor. El edificio absorberá más calor en comparación con un edificio que se encuentre dentro de un clima templado, que es alrededor de 25 a 26 grados centígrados. Debido a la condición de aire exterior más caliente, la ganancia de calor de la condición de ambiente será mucho más evidente en tales lugares. Aparte de la radiación solar, también hay conducción y convección debido a la mayor diferencia de temperaturas de la que estamos hablando. Debido a que afuera es 32 grados centígrados y adentro es 24 grados centígrados, entonces el delta T es de 8 a 9 grados centígrados. Entonces provocará una mayor ganancia de calor por conducción y convección. El segundo factor es la época del año y la hora del día. Hablemos de la hora del día. Primero, el tiempo también es un factor obvio, porque durante el día la ganancia de calor será mucho mayor en comparación con la noche, debido a la presencia de radiadores solares. ¿Cuál es el sol en sí y la época del año? Entonces, en diferentes países, ciertos meses tendrán una mayor ganancia de calor solar. Por ejemplo, en Asia lo más probable es que durante mayo, junio y julio, estos periodos la ganancia de calor será mucho mayor en comparación con lugares como Australia. El hemisferio sur, la mayor parte de calor suele ser durante noviembre, diciembre y enero. Cuando hablamos de la hora del día, por la mañana, la fachada del lado este recibirá una mayor ganancia de calor, mientras que por la tarde la fachada oeste obtendrá la mayor cantidad de ganancia de calor debido a la posición del sol en diferentes momentos del día. Y eso nos lleva a la orientación del edificio. La fachada norte-sur de un edificio generalmente recibirá menos luz solar directa en comparación con la fachada este-oeste, porque el sol no brilla en estas dos direcciones. La dirección norte-sur es importante que orientemos un edificio de tal manera los ocupantes están a la fachada este-oeste, o puedes crear sombras de modo que pueda proteger ciertos edificios que son más cortos en altura y no obtendrá tanta luz solar directa, sabiendo que la fachada este-oeste obtendrá una mayor cantidad de ganancia de calor. Es posible que desee concentrarse en obtener mejores materiales. Eso es porque una mayor resistencia térmica de la fachada para reducir la ganancia de calor en la este-oeste, y en esta también una buena dirección para obtener un muro verde. Eso significa tener plantas o árboles para proteger la fachada este-oeste. Y de ahí nos lleva al último factor, que es el diseño y los materiales que envuelven al edificio. Por lo tanto, ciertos tipos de materiales dependen de los materiales de construcción y la densidad de la pared. Algunos tendrán un valor de U más bajo, o a veces lo llamamos el valor inverso de R, porque el valor de U es 1 sobre R,
¿Qué es U y R? La resistencia térmica del material. Si el valor de R es muy alto, significa que es un aislante muy bueno. Y cuando es un aislante muy bueno, el valor de U será mucho más bajo. En las otras partes del video aprenderemos a utilizar el valor de U para hacer un cálculo simple sobre la ganancia de calor solar, aparte de las paredes. Los materiales que tienen ventajas como el vidrio también tendrán su propio valor U. Y en la actualidad existen nuevas tecnologías que pueden ayudar a reducir la ganancia de calor solar, como la pintura reflectante. Por ejemplo, si tienes un edificio y pintas la fachada con la pintura reflectante para que la radiación del sol se refleje, de esta manera la cantidad de ganancia de calor sea menor. La película solar también se puede instalar en las ventanas de manera que también puede reducir el valor epsilon, el valor de emisividad. Entonces la radiación nuevamente se refleja hacia afuera. Estos son los diferentes tipos de tecnologías o diferentes materiales adicionales. Eso puede aplicarse a la fachada de su edificio. Y con esto terminamos este tema de hoy. Nos vemos para un siguiente video.